Bienvenidos a Secuencia, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. Sigue cantando Selena es un documental que rinde tributo a la reina de la música campesina en Cuba. Este audiovisual, producido por el cantante y compositor Paulo F.G., es la primera muestra de un proyecto más ambicioso. Con su directora asistente y productora, conversamos en las secuencias de hoy. Sigue cantando Selena es un documental que acompaña un disco en homenaje a Selena González que produjo Paulo F.G., que lleva el mismo nombre, Sigue cantando Selena. Entonces la idea de Paulo, que fue el director del documental, era lograr acompañar todo el proceso de producción, todo ese proceso de making of que hay detrás de la realización de un disco con la historia de vida de Selena. Y se concatenó entrevistas de conocidos de Selena, imágenes de archivo de la vida de Selena González, con todo el proceso que se estaba viviendo en ese momento de producción del disco para lograr que en general cuando vieras el documental entendieras este proceso, este homenaje, esta reinserción de la música de Selena con otro estilo, con otras voces más modernas en la actualidad y a la vez pudieras entender un poco y comprender un poco cómo fue la vida de Selena, todo lo que vivió Selena y también por qué fue tan famosa en su época, por qué fue tan conocida internacionalmente y por qué es la reina de la música campesina. En este caso, en mi rol de asistente de dirección y de productora general, tuve que acompañar todo el proceso de prefilmación y el proceso de filmación también. Y uno de los retos, yo creo, más complejos fue investigar sobre la vida de Selena. Tuvimos que ir a las fuentes. Por suerte tuvimos el apoyo de su hijo, que no estaba en Cuba, pero vía online nos apoyó Reutilio y nos apoyó en buscar información sobre la vida, la obra y la producción musical de Selena, porque no existía tanto. Incentivamos entonces que nuestros entrevistados pudieran dar estos elementos para conocerlo de las voces, de los propios entrevistados, de las personas que la conocieron en vida, de su hijo Reutilio. Y ahí fuimos entonces a otros amigos de ella, que fueron amigos en lo personal y amigos también en la parte musical, como fue Fran Fernández. Es la primera persona que la inspira a hacer un disco no solamente de música guajira, sino también ya un disco más grande, con un formato mucho más grande, cantando con grandes orquestas, a Alberto Álvarez, que también estuvo presente en el documental, también amigo íntimo de Selena González, que es quien escribe la canción que le da título al documental Sigue cantando Selena, una canción que Alberto escribió inspirado en Selena González y bueno, y ella tuvo la oportunidad de cantarla y en este caso Paulo F.G. le hace una versión en el disco y esa versión la comparten las tres cantantes principales del disco, que fueron María Victoria Rodríguez, una de las cantantes que se continúa hoy defendiendo la obra de Selena González, Susel Gómez La China y Susi Noriega. Casera traigo mis flores acabaditas de cortar, las hay de varios colores, mis flores para tu altar. Casera traigo mis flores acabaditas de cortar, las hay de varios colores, mis flores para tu altar. Uno de los retos de este documental fue lograr a nivel estructural mezclar el lenguaje del making of con toda la grabación en vivo, con todo ese proceso que estaban los músicos viviendo en el estudio, con el lenguaje del documental propiamente y mezclarlo con otras locaciones que eran diferentes a esa locación dentro del estudio. Pues tuvimos que adecuarnos a todo ese proceso de estudio, las grabaciones que sucedieron en Abdala con la Jazz Band, porque estaban grabando con muchísimos instrumentos a la misma vez, con todos los instrumentos, con todos los metales, y a la misma vez en casa de Paulo, en el propio estudio de Paulo, en su casa, él estuvo grabando todas las voces y las entrevistas se hicieron en su propia casa, en el patio de la casa de Paulo, porque elegimos que así fuera, ya que muchos de los entornos de Selena era precisamente la naturaleza y en el patio de su casa se podía ver todo este ambiente natural. Recuerdo una entrevista que fue la entrevista de Paulo, que es la que guía el documental, que estaban los pajaritos cantando y se sentía ese sonido de la naturaleza y él paró la entrevista y dijo: cojan ese sonido porque creo que ahí un poco siento que está Selena aquí, porque a Selena le gustaba mucho la naturaleza y en su música se expresa ese amor que ella tenía por la naturaleza cubana y entonces
eso es un poco lo que se trata de mezclar en el documental. Ese momento en el estudio de los músicos, ese momento de grabación que viven los músicos en un proceso de realización de un disco, de creación de un disco, y el entorno de la vida de Celina, que es ese entorno natural donde se desarrollan algunas entrevistas, y las otras fueron realizadas en casa de los propios artistas. La guía del documental a nivel estructural está hecha por el propio Pablo F.G., que fue el director del disco, el creador de la idea, y en este caso el director del documental también. Él comienza expresando esa motivación que él tiene por homenajear a Celina, porque las nuevas generaciones conozcan la obra de Celina desde lo que hizo ella y desde lo que otros artistas en homenaje a ella continúan haciendo también. Y esta guía de Pablo nos funciona para entrar al estudio, salir del estudio, estar en otros procesos, ir a casa de estas personas que conocieron a Celina, y él también le da ese cierre al documental, expresando en general el amor que él sentía, la conexión que tenía con la obra de Celina González, a pesar de que no tuvo una relación muy estrecha con ella en vida, sino a nivel musical, toda esa conexión que él tenía como músico con el legado de Celina. La idea de este documental, Sigue Cantando Celina, entró en un entorno de la comunicación de todo el proceso del disco, de una campaña de comunicación que pretendía no solamente mostrar un disco, no era la idea de Pablo, sino mostrar este disco, pero que pudieras escuchar el disco, pudieras tener videos, clips del disco, y además pudieras entender cuál es el proceso de trabajo detrás de ese disco, cuál es el proceso productivo de los músicos, de los artistas, del compositor, del arreglista, de todas las personas que se involucran en este proceso. Entonces es por esto que entendimos que sí, estaba ya el disco en proceso, estaban los videoclips planificados, pero un material que unificara todo este proceso, que los espectadores pudieran entenderlo, pudieran disfrutarlo, pudieran vivirlo, y además pudieran conocer más de Celina González, más allá de su obra, que era lo único que podía plasmar la música y los videoclips, era un documental. Que se contara la vida de Celina, que se contara quién fue Celina González, cómo fue su vida, una vida bastante compleja, porque una mujer en una época en que las mujeres no podían, casi nunca eran la voz cantante, casi nunca eran las líderes. Celina González se impuso, Celina González logró ser una mujer líder, una mujer ejemplo en todos los sentidos, y ella logró hacer esto en su carrera y se mantuvo además con su género. El documental logra eso, logra que escuchemos la obra de Celina original, escuchemos la obra de Celina en las versiones que Pablo F.G. Realizó, creó en la actualidad, y entendamos también la historia de Celina González como esta mujer que defendió la música campesina y que hoy todo el que la conoce se impresiona de todo lo que ella logró en una época que era tan difícil para las mujeres imponerse y que era tan difícil para las mujeres lograr ser realmente respetadas en la música, que siempre ha sido un oficio dominado por los hombres. El proceso de edición fue un proceso bastante interesante porque era el primer documental que Pablo dirigía. Pablo F.G. había estado siempre inmerso en todos los procesos de edición de sus videoclips, de sus conciertos, y él tenía esa inquietud de también editar, porque además tenía las habilidades en la edición, tenía por supuesto el ritmo bien presente. Cada vez que editaba le gustaba como imponernos, sino aportar como músico al ritmo de cada trabajo. Y entonces en este documental, que él tuvo la idea de hacerlo para que la obra tuviera ese cierre y esa complejidad total, de que se entendiera todo el proceso de trabajo detrás de un disco y detrás de esta obra en homenaje a Celina, que además era el único disco que él hizo como productor general. Él siempre estaba como cantante, como productor musical en todas sus obras, pero en este caso fue el productor musical del disco, fue también parte de los arreglos y fue el productor general de todo. Entonces Pablo fue también el editor un poco del documental y eligió cada plano, eligió cada momento e hizo el montaje general de toda la obra. Todo este proceso de producción fue complejo porque los músicos habitualmente están bien ocupados, es muy complejo llegar a ellos, como es el caso de Fran Fernández, de Alberto Álvarez, eran personalidades que siempre tenían muy compleja la agenda. Entonces tuvimos que ir lidiando con eso, y es por eso que el equipo de trabajo comenzamos trabajando con Alexander González, un fotógrafo espectacular, y también tuvimos que apoyarnos entonces en otros fotógrafos. O sea, fue un trabajo en conjunto de varios fotógrafos que nos acompañaron en diferentes momentos. Entre ellos estuvo Alexander González, estuvo Daniel Arévalo y Alejandro Ponce.
fueron los 3 fotógrafos que intentando siempre con la misma mirada que tenía el director y yo como asistente de dirección, tener la misma línea de visión, pero bueno, cada uno con sus características también le aportó un poco a la visualidad del trabajo. El estreno de esta obra y de este documental, compartirlo, socializarlo, fue realmente muy bonito porque las personas se acercaron a este trabajo realizado por Pablo F.G. y algunas personas llegaron por la música, por el disco, por las artistas que lo defendieron, que fueron María Victoria Rodríguez, que continúa dentro de ese ambiente de la música popular, pero también estaba la china, Susel Gómez, que fue muchísimos años cantante de la Revés. Entonces otro público que también era más amante de la música que defendía Susel, también se acerca a la obra de Celina, y Susi Noriega, que fue por más de 20 años corista y cantante con Pablo F.G. en su orquesta, era la otra defensora. Entonces creo que ahí se logró un poco que diferentes públicos, de otros géneros quizás se interesaran por la obra de Celina, también a través del documental y a través de la historia que estábamos contando. En todo el proceso del documental estuvo muy presente la espiritualidad y la conexión que tenía Pablo F.G. y todas las cantantes también y todo el equipo en general que llegamos a tener con la obra de Celina González y con Celina González. Y fue para mí, desde el punto de vista personal y para todo el equipo, de gran impacto, porque el proceso de producción duró varios meses, pero la edición también duró bastante. Duró como 6 meses por todo lo que teníamos que hacer, porque Pablo F.G. también estaba en otras producciones. Y justamente el día que estoy con el editor terminando de hacer la corrección de color, los créditos, todos los detallitos finales del documental, y logramos terminarlo y logramos cerrar el proyecto y decimos, al fin logramos terminarlo, logramos terminar el trabajo, estábamos muy contentos. Y yo le dije, déjame ver la fecha para recordar qué día logramos terminar. Y cuando veo la fecha, era 4 de febrero, y el 4 de febrero precisamente se cumplió un aniversario de la muerte de Celina. Y para nosotros fue cuando descubrimos qué fecha era, qué día era, realmente nos quedamos un poco impactados, ¿no? Porque sentimos mucho más esa presencia, que no era casual, de Celina y de toda la conexión que hubo y que ella estuvo presente en el desarrollo de toda la obra. Lo creemos así, ¿no? De que estuvo presente para que todo se diera, para que el documental pudiera salir bien y también para que el disco llegara a ser lo que fue. Y Pablo F.G. lo comenta mucho en el documental, de toda esa conexión que él sentía con ella y que sintió durante todo el proceso del disco, que sintió en el estudio su presencia, que sintieron los cantantes, que ella también estaba acompañándolos en todo el proceso de grabación del disco y del documental. Un fonograma compuesto por 10 canciones es el hilo conductor del documental Sigue cantando Celina, el cual intercala el lenguaje del documental biográfico y el making of. Sobre él fueron las secuencias de hoy. Yo soy Daniela y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine.